Antes de que existieran los mayas, antes de que los aztecas levantaran sus templos, hubo una civilización en Mesoamérica que dejó huellas tan profundas que hasta hoy nos siguen desconcertando. Imagina por un momento las costas húmedas de lo que hoy llamamos Veracruz y Tabasco. Selvas densas, ríos cargados de misterio. Y en medio de esa exuberancia tropical, aparecen rostros tallados en piedra. Rostros gigantescos, inexplicables, mirando hacia el horizonte con labios gruesos, narices anchas y una expresión que parece venir de otro mundo. Estas esculturas, conocidas como las cabezas colosales olmecas, no solo desafían el tiempo, sino también nuestra comprensión del pasado. ¿Quiénes eran esas figuras? ¿Y por qué parecen tener rasgos que muchos, durante décadas, han vinculado con África? Esa pregunta, aparentemente inocente, desató una de las controversias más persistentes en la historia arqueológica de América. ¿Eran los olmecas de origen africano? Durante años, teorías alternativas sin evidencia científica aseguraron que esta civilización madre fue fundada por viajeros transoceánicos africanos. ¿Subéis? Solo la forma de los rostros, nada más. Pero esa idea ganó fuerza, porque llenaba un vacío que ni la arqueología ni la ciencia genética habían podido responder hasta ahora. En silencio, un grupo de científicos empezó a excavar, no solo en la Tierra, sino en el código más profundo de la humanidad, el ADN. Y lo que descubrieron podría cambiarlo todo. No solo desmonta mitos, sino que revela un legado milenario enterrado en nuestros huesos y en nuestra sangre. Hoy viajaremos a las raíces genéticas de la civilización olmeca. Descubriremos qué dice realmente la ciencia sobre sus orígenes y entenderemos por qué este hallazgo no solo responde a una vieja pregunta, sino que redefine el orgullo de todo un continente. Porque cuando la historia se cuenta sin pruebas, se convierte en mito. Pero cuando se cuenta con el lenguaje de los genes, la verdad no puede ocultarse. Y esta es la historia que estás a punto de conocer. En la vastedad del territorio mesoamericano, los olmecas fueron los primeros en dar un paso al frente. No fueron una tribu dispersa ni un pueblo aislado. Fueron la primera gran civilización de América, floreciendo entre el 1500 y el 400 a.C., siglos antes de los mayas, de Teotihuacán o de Monte Albán. Establecidos en lo que hoy es Veracruz y Tabasco, los olmecas crearon centros urbanos complejos, levantaron pirámides de tierra, esculpieron monumentos gigantescos y desarrollaron rituales que influirían en todas las culturas posteriores. El juego de pelota, el calendario sagrado y hasta ciertos símbolos que los mayas usarían 1000 años después. Pero algo los volvió aún más enigmáticos. Un detalle que ha capturado la atención de generaciones: su rostro. Las cabezas colosales olmecas, algunas de hasta 3 metros de altura y 20 toneladas de peso, muestran rasgos faciales que algunos han descrito como africanos. Labios gruesos, nariz ancha, rostro redondeado. Fue suficiente para que, desde mediados del siglo XX, surgieran hipótesis que afirmaban que los olmecas no eran nativos americanos, sino descendientes de navegantes africanos que cruzaron el Atlántico miles de años antes de Colón. Una teoría llamativa, pero sin pruebas. Ni un solo artefacto africano en América precolombina, ni un solo rastro de contacto transoceánico comprobado entre África y Mesoamérica antes de 1492. Solo interpretaciones visuales, subjetivas, de esculturas. Sin embargo, durante décadas, esa narrativa se expandió, alimentada por el deseo de reivindicar raíces africanas, pero también, sin quererlo, negando las capacidades de los pueblos originarios de América. ¿De verdad necesitaban influencia externa para levantar su civilización? ¿No podían haber desarrollado su arte, ciencia y arquitectura por sí solos? Con el paso del tiempo, la arqueología siguió aportando datos sobre su cultura, pero no era suficiente. Faltaba una prueba definitiva, una que fuera más allá de las piedras y los mitos, una que estuviera escrita en su sangre. Y justo cuando parecía que nunca conoceríamos su verdadero origen, la genética entró en escena. Fue en 2 sitios clave de la antigua civilización olmeca donde se gestó el hallazgo que cambiaría todo. San Lorenzo Tenochtitlán y Loma del Zapote, 2 enclaves ubicados en el sur de Veracruz, han sido excavados durante décadas por arqueólogos, revelando pirámides de tierra, canales artificiales y esculturas monumentales. Pero esta vez, no se trataba de piedras ni de artefactos, sino de algo mucho más íntimo y revelador: ADN. Un equipo internacional de científicos logró recuperar restos humanos bien conservados de esas antiguas ciudades. Y por primera vez extrajeron ADN mitocondrial, el que se transmite por vía materna, de individuos que vivieron hace más de 3000 años. Era un avance enorme. La genética, por fin, podía hablar. Los resultados fueron claros. Ambos individuos pertenecían al haplogrupo A, una de las 5 principales ramas genéticas de los pueblos originarios de América.
Esta línea genética ha estado presente en el continente desde hace al menos 15.000 años, heredada de las primeras migraciones que cruzaron el estrecho de Bering durante la última glaciación. ¿La conclusión? Los olmecas no eran africanos. Tampoco eran asiáticos recientes ni europeos ancestrales. Eran americanos nativos, descendientes directos de los primeros seres humanos que poblaron este continente. Pero eso no era todo. El análisis también reveló que algunos de sus rasgos físicos, los mismos que habían provocado confusión durante años, podrían tener un origen aún más remoto: neandertales y denisovanos, fragmentos de ADN heredados de especies humanas arcaicas que se cruzaron con los Homo sapiens en Asia antes de llegar a América. Estos genes, que todos los humanos no africanos llevamos, influyen en la forma de la nariz, los labios, el cráneo. Y sí, podrían explicar los rasgos inusuales que las cabezas olmecas han mostrado al mundo. La ciencia genética no solo desmontó un mito, reconstruyó una verdad, una que dice con toda claridad: los olmecas fueron hijos de esta tierra y su rostro es el reflejo de una historia humana mucho más profunda de lo que imaginamos. El impacto del descubrimiento no tardó en extenderse como una onda expansiva por la comunidad científica, histórica y cultural, generando debates apasionados y reconsideraciones profundas sobre narrativas establecidas durante generaciones. Durante décadas, quizás siglos, los pueblos originarios de América habían sido observados a través del lente distorsionado de explicaciones externas, como si existiera una imposibilidad inherente en ellos para desarrollar sistemas sociales avanzados, técnicas arquitectónicas sofisticadas o expresiones artísticas complejas por sí mismos. Esta visión, profundamente arraigada en perspectivas eurocéntricas y coloniales, ahora se desmoronaba ante la contundencia de la evidencia genética. Ahora, la ciencia genómica moderna echaba por tierra esa narrativa construida sobre cimientos frágiles, reemplazándola con una verdad respaldada por el código más íntimo de nuestra existencia, el ADN. La confirmación irrefutable del origen indígena americano de los olmecas no solo cerraba definitivamente la puerta a teorías especulativas sin sustento científico, sino que también inauguraba una nueva etapa, quizás revolucionaria, para la comprensión integral de la historia precolombina en toda su magnificencia y complejidad. Porque si la civilización madre de Mesoamérica, aquella que sentó las bases culturales, religiosas y tecnológicas para todas las que vendrían después, era 100% americana, entonces su vasto y extraordinario legado cultural, arquitectónico, astronómico, matemático y espiritual también pertenece íntegramente a estas tierras. El sofisticado juego de pelota con sus profundas connotaciones cosmológicas, la meticulosa domesticación del cacao y su transformación en bebida sagrada, el imponente arte monumental que desafía el tiempo, los precisos calendarios rituales que sincronizaban la vida humana con los ciclos celestes. Absolutamente todo había florecido aquí, en este continente, emergiendo de la creatividad, observación y sabiduría acumulada de generaciones, sin necesidad de intervención o influencia externa alguna. Y lo más poderoso y significativo es que este hallazgo trascendental no representa una pieza aislada en el vasto rompecabezas de nuestra historia ancestral, sino que forma parte de un creciente cuerpo de evidencia científica que está reescribiendo capítulos enteros de la historia americana. Desde hace unos años, estudios similares en poblaciones ancestrales mayas, zapotecas y pueblos del altiplano andino están reforzando la misma conclusión. La historia genética de América es más rica, diversa y antigua de lo que se pensaba. Además, este descubrimiento llega en un momento clave. En un mundo que lucha por reconocer los derechos de los pueblos indígenas, entender sus raíces milenarias no es solo un asunto de historia, sino de justicia. La ciencia, por fin, le daba voz al pasado de quienes tantas veces fueron silenciados. Pero no todos lo aceptan fácilmente. Algunas narrativas pseudohistóricas siguen circulando en redes sociales, aferradas a ideas coloniales, como si la grandeza solo pudiera venir de fuera. Y por eso este tipo de estudios son tan importantes, porque desmantelan el mito desde la evidencia. Ahora, con el ADN como testigo, se vuelve innegable que los olmecas fueron el resultado de miles de años de evolución, adaptación y sabiduría acumulada en estas tierras. Su civilización no fue un préstamo, fue una creación. ¿Y lo más emocionante? Es que esta puede ser solo la primera página de un libro que recién empieza a abrirse. Porque si ya podemos escuchar lo que sus huesos tienen que decir, ¿qué otros secretos esperan bajo la tierra? Durante décadas, la interpretación del origen olmeca fue un terreno fértil para la especulación. En ausencia de evidencia genética, surgieron teorías de todo tipo, desde contactos transoceánicos hasta influencias africanas, chinas o incluso de civilizaciones perdidas como la Atlántida. Y aunque muchas de estas ideas surgieron con fines académicos o artísticos, otras respondían a una desvalorización sistemática de las culturas indígenas americanas. La más popular y controvertida fue la teoría del origen africano de los olmecas.
Sus promotores señalaban los labios gruesos, las narices anchas y los cráneos redondeados de las esculturas como supuestas pruebas de un contacto con África miles de años antes de Colón. Algunos llegaron a afirmar que los olmecas eran viajeros africanos que cruzaron el Atlántico y fundaron la civilización madre de Mesoamérica. Pero esta teoría nunca presentó pruebas arqueológicas ni lingüísticas sólidas. Y ahora, con el análisis genético, también ha perdido cualquier base científica. El ADN mitocondrial recuperado en San Lorenzo y Loma del Zapote no mostró ningún indicio de linajes africanos recientes. Lo que se encontró fue puro haplogrupo A, uno de los marcadores genéticos más antiguos de los pueblos indígenas americanos. Y eso cambia todo. La nueva narrativa no necesita viajes imposibles ni contactos exóticos. La respuesta estaba aquí desde siempre. Las formas escultóricas olmecas, lejos de ser imitaciones extranjeras, son expresiones artísticas propias, con raíces profundas en el entorno y la cosmovisión local. Las proporciones faciales que algunos consideraban extrañas son ahora entendidas como resultado de herencias genéticas arcaicas, influencias de neandertales y denisovanos que aún viven en los pueblos originarios de América. Pero entonces, ¿por qué estas teorías ganaron tanta popularidad? Tal vez porque cuesta aceptar que civilizaciones complejas puedan surgir sin intervención externa. Tal vez porque la historia oficial fue escrita durante siglos por quienes negaban el valor de las culturas originarias. Hoy, sin embargo, la ciencia desmonta esas versiones y ofrece una visión más poderosa, una historia autónoma, rica y profundamente humana. Y lo más provocador de todo es esto: si los olmecas lograron tanto sin copiar a nadie, ¿cuántas otras verdades mal contadas nos quedan por corregir? Este hallazgo no solo reescribe la historia, también nos obliga a revisar las estructuras mentales con las que aprendimos a mirar el pasado. Porque lo que está en juego no es simplemente un debate arqueológico, sino la manera en que valoramos o desvalorizamos nuestras propias raíces. Durante siglos, América Latina fue vista como un territorio sin historia hasta la llegada europea. Las civilizaciones originarias eran retratadas como primitivas, incapaces de haber desarrollado conocimiento complejo por sí mismas. Esa narrativa justificó siglos de colonialismo, saqueo y marginación cultural. Hoy, cada descubrimiento como este rompe esa visión. Demuestra que la inteligencia, el arte y la ciencia no son monopolio de un solo continente. Saber que los olmecas eran plenamente indígenas y que su apariencia física no necesita explicaciones externas. ¿Qué te parece? Restaura el valor de lo que fue borrado. Reivindica un linaje directo entre esas civilizaciones milenarias y las comunidades indígenas actuales, muchas veces discriminadas o invisibilizadas, porque aunque no lo sepamos, los descendientes de los olmecas siguen aquí, en su ADN, en su lengua, en sus saberes agrícolas, sus rituales, su forma de habitar el mundo. Y eso no es todo. Lo que está en juego también es el acceso al conocimiento verdadero. Por años, teorías espectaculares y virales se impusieron sobre las evidencias científicas, simplemente porque eran más entretenidas. Pero hoy tenemos herramientas para cuestionarlas. Podemos contrastar, verificar, aprender. La ciencia moderna, cuando se pone al servicio de la verdad y no del espectáculo, nos acerca más a nuestra identidad real que cualquier mito atractivo. Pero para que eso tenga impacto, debemos hacer algo más: difundirlo, compartirlo, enseñarlo. Porque si no lo hacemos, otros volverán a llenar el vacío con versiones deformadas que repiten los errores de siempre. Y aquí es donde tú, yo y todos jugamos un papel. No se trata solo de saber de dónde venimos, sino de defender esa historia frente a quienes aún la niegan. Los olmecas fueron originarios, fueron brillantes y su legado vive. Ahora que la ciencia nos da las pruebas, ¿vamos a seguir dudando de lo que somos? La historia de los olmecas no es solo un eco del pasado, es una verdad que hoy resurge desde las capas más profundas del tiempo, porque su legado genético, cultural y simbólico no pertenece a museos, sino a nosotros. Está en nuestras costumbres, en los cultivos que heredamos, en los rostros que aún caminan por América. Y ahora, la ciencia lo confirma: eran originarios, eran nuestros, y su grandeza fue siempre local. No necesitaron barcos de ultramar ni inspiraciones externas. Solo su propio ingenio, su conexión con la tierra y su mirada puesta en el universo. Este hallazgo no solo derrumba mitos, reconstruye identidad y nos recuerda que el continente americano no necesita buscar validación fuera, porque aquí, entre selvas, montañas y cenotes, nacieron culturas capaces de leer el cielo y transformar la tierra. Y lo más emocionante es que aún estamos rascando la superficie. Cada descubrimiento arqueológico nos acerca más a una verdad olvidada, y algunos de ellos están siendo hechos por personas comunes, lejos de laboratorios o universidades. Si este viaje te impactó, no puedes perderte lo que hizo un joven con solo una computadora y Google Maps. Descubrió una ciudad maya perdida en plena selva mexicana.
Una historia real, impresionante y que podría reescribir todo lo que sabemos sobre las antiguas civilizaciones del continente. Haz clic aquí y acompáñanos en ese capítulo alucinante y revelador de nuestro pasado. Nos vemos en el próximo vídeo.